Hola a todos, yo soy Vanessa Cortés Colis y este tema que les voy a contar hoy me emociona muchísimo, es de hecho mis temas favoritos, y es que le quiero hablar de mitos, de este relato fundante, relato poético que, créanlo o no, seguimos viviendo hasta nuestros días. Ya ven que se acerca el Día del Niño, el Día Internacional del Libro, y entonces tenemos que volver a remitirnos a estos discursos, a estos relatos que funcionaban como verdades en su momento cuando no había un lenguaje articulado en cuanto a la escritura, digamos, porque ya había una manifestación, una expresión, un tratar de comprender qué pasaba con el mundo, ¿no? ¿Por qué salía un sol resplandeciente? ¿Por qué de repente la luna era redonda y luego era así como en gajitos? Y entonces todos estos mitos, todos estos relatos fundantes son los que realmente nos han dado el conocimiento, la explicación hacia nuestra existencia, hacia la naturaleza, etcétera, ¿no? Obviamente en un principio estaban ligados con la cuestión divina. Todo se refería a los dioses y en diferentes latitudes. Aunque no se conocieran las sociedades de América, por ejemplo, y existieran las de Oceanía, las de África o las de Europa, en general los estudios de la mitocrítica relatan cómo todos alrededor del mundo nos manifestábamos, preguntábamos o expresábamos las mismas cosas, como el amor, la muerte, el origen, las relaciones entre los seres humanos, obviamente la parte divina o los dioses o Dios, cómo morimos, la parte de la sexualidad o también cómo nos reproducimos, ¿no? El trabajo, nuestras relaciones, la cacería, en aquellas instancias. Entonces, el relato mítico, por favor, acuérdense, no es una mentira. Esta palabra a mí me hace muchísimo ruido cuando hablamos de, es un mitómano, ¿no? Es decir, esta persona que consideramos que repite y dice o relata mentiras, no es así. El mito, yo soy mitómana, porque amo los mitos, amo los relatos poéticos, que son verdades que nos han dado explicación y razón a todas las cosas. De hecho, les puedo comentar que tanto la ciencia, la religión y el arte tienen estas grandes esferas, estas tres esferas del conocimiento, tienen como fundamento el relato mítico, la ciencia, la religión y el arte. Entonces, lo que está más padre es que hemos vivido repitiendo como en un momento, en un tiempo cíclico, como en un espiral interminable, estos relatos míticos que lo único es que van cambiando de formas, de caras, de vestimenta, de situaciones, pero en realidad siempre han expresado lo mismo, como ya lo mencioné. Ahora, yo les recomiendo muchísimo que lean mitos y relatos fundantes. Bueno, no le llamen así, pero relatos fundantes lo que quiero decir es que fundamentan nuestra existencia, nuestro origen, nuestro cuestionamiento, pero son relatos muy bonitos para compartir en familia, tanto a los niños pequeños de casa como a los adolescentes que creemos que no nos van a escuchar, como a los propios adultos. Nos llama siempre la atención ese relato mítico, y hay mitos sin parar, para siempre, los mitos celtas, los mitos mayas, los mitos grecolatinos, los mitos africanos, es decir, estas historias siempre se repiten y son comunes. Por lo tanto, bueno, ya les di aquí como un ejemplo de lo que es el mito, el relato fundante, por ejemplo. Voy a poner una explicación. El mito los mitos se repiten en diferentes épocas y escenarios, pero por ejemplo, vamos a hablar de Hamlet, de Shakespeare, que tiene ya de por sí un mito fundante. Este mito de Hamlet que se manifiesta sobre el poder, sobre la traición, sobre la venganza, la relación con los hermanos, que también tiene que ver con el mito de Caín y Abel, por ejemplo, otro mito. Los mitos no son puros, se entretejen, se mezclan, etcétera. Por ejemplo, lo podemos ver también con El Rey León. No sé, ahora que salió la película de Mufasa, también otro mito. Los mitos se vuelven a repetir una y otra vez, y lo que cambian, digamos, que es pues la parte externa, el vestuario, la situación, el contexto, los espacios, etcétera, pero el relato sigue ahí dando una explicación que generalmente
confesemos, no la vamos a encontrar, la explicación final. Pero los mitos son los relatos que nos fundamentan y marcan un tejido sobre nuestra sociedad. Bueno, ya es mucho rollo, lo único que quería era hacer una apología o una defensa sobre el mito y sobre los relatos míticos. También hay mitos en pinturas, hay mitos en arquitectura, hay mitos en todos lados, ya como lo repetí, en la ciencia, las estrellas, los planetas, la Vía Láctea. Hay un mito hermoso sobre la Vía Láctea que se los cuento aquí rápidamente. Octavio Paz lo cuenta en La llama doble. No se lo pierdan cuando habla de la Vía Láctea de una manera esplendorosa. Bueno, hay mitos para todos. Como ya lo dije, un gran regalo que le pueden hacer a los niños ahora, estos pececitos lectores, mini lectores de casa, que pueden aprovechar a hacer una dinámica familiar, y son, por ejemplo, este que se busca mucho porque son las mejores fábulas mitológicas. Y lo que me gusta de este libro, que ya tengo muy traqueteado, o sea, miren, ya está todo hasta manchado y todo porque vuelvo a él una y otra vez, es que los relatos, por ejemplo, son cortitos. El juicio de Paris, por ejemplo, ¿no? Cuando tiene que elegir Paris a la más bella, que es Helena, ya lo sabemos, y aparte de ahí, a partir de ese hito se desata una guerra, ¿no? Y entonces la historia, miren, dura 3, 4 paginitas, y entonces está bien padre como dinámica antes de dormir. A los niños les encantan los relatos. Acuérdense que estos están mezclados de fantasía, de dragones, de seres extraordinarios, de cíclopes, de medusa, de todo aquello que es interminable y que la mente imagina de cualquier forma. Y entonces tengo yo libros de mitos clásicos, como ya los conocemos, sobre todo los que nos fundamentan, sobre todo en Occidente, que son los griegos y los romanos, los mitos greco-latinos, que Robert Graves por ahí es un experto estudioso. Ahorita voy a hablar de Robert Graves. Aquí tengo diccionario de mitos de Asia, de China, de Japón, de la India, Indonesia, la parte de Australia u Oceanía, etcétera. Todos los relatos habidos y por haber, y que luego si hacemos una comparativa nos vamos a dar cuenta que se cuenta lo mismo, con diferentes características, detalles, pero nos contamos lo mismo. Mitos de América, desde pueblos de Estados Unidos, por ejemplo, que acuérdense que ahí acabaron con todo, con toda la parte de los indios o de la parte indígena de América, pero finalmente los relatos son los que nos otorgan existencia eterna, pero también obviamente desde Canadá, Estados Unidos, hasta los mitos de Chile, Argentina, en la Patagonia, pasando por México, el Caribe, que es muy importante, con esta también descendencia de mitos africanos que llegaron a América para quedarse. Ecuador, Colombia, los incas, por ejemplo, también aparecen aquí. Yo se lo leí a mi niño en pandemia, mitos nórdicos y de los vikingos, que son historias extraordinarias, y la sorpresa que yo me llevé con mi hijo es que ya se lo sabía, pero se lo sabía porque me contaba que los había visto en los superhéroes, ¿no? Con Odín y con estos personajes que uno piensa que los superhéroes nacieron así de la nada. Pues no, obviamente nacieron de estos relatos. Incluso estas obras que les gustan a los jóvenes, como la de Tronos, ¿cómo se llama la de Tronos? El Juego de Tronos, y todas estas sagas son muy importantes porque lo que están fundamentadas estas sagas es a través de los mitos, que son recreados y son historias que son universales y que son para todos, y por eso nos podemos deleitar. Ya para acabar, aquellos nerds que les guste, solamente les quiero comentar que yo soy muy fan de leer los mitos. De hecho, tengo una sección exclusiva sobre relatos míticos, pero también sobre la teoría del mito, ¿sí? Cómo se construyen, cómo se comparan, cómo aparecen en épocas, de dónde surgen, bajo qué emoción y sensación se empiezan a relatar esos mitos. Generalmente venían acompañados de un rito, es decir, de una acción, de bailar, de la danza, de la música, etcétera, ¿no? Hay 3 teóricos que a mí me parecen fundamentales con los mitos. Estos ya son para los que quieran algo como más específico, o su estudio en general, que es un deleite leerlos. No crean que es complicado, simplemente que nos da una teoría del mito, por decirlo así. Un clásico, Joseph Campbell, que aquí tengo El héroe de las 1000 caras, lo utilizan muchísimo también en cine y en la construcción de personajes, y hace referencia a la psicoanálisis del mito. Pero Joseph Campbell tengo
casi que creo que todos los libros de Joseph Campbell, El héroe de las mil caras, que trata sobre este personaje héroe, ¿no? Así que va en búsqueda del santo grial o de el borrego dorado o de la eternidad o de la vida eterna. Sube, baja al inframundo y regresa. Bueno, ese es el héroe en general. Como ya mencioné, Robert Graves, que me parece súper importante, sobre todo con los mitos griegos y los mitos hebreos. Acuérdense que nuestra cultura religiosa está fundamentada en los mitos hebreos. Robert Graves da una gran explicación, tiene diccionarios y tiene muchos libros sobre la diosa blanca, que es generalmente considerada como una novela de Robert Graves, y que la verdad es que es de mis consentidos porque también habla de los malos, del diablo, del demonio, de la parte oscura, de lo de Malolandia, y creo que es rumano, no húngaro, pero bueno, es Mircea Eliade, y este libro que escogí para ustedes, que se llama Mito y Realidad, y entonces ahí Mircea Eliade hace una comparativa sobre estos relatos ancestrales que siguen perdurando y cómo los llevamos a cabo en nuestra realidad. Sin embargo, recuerden que el mundo es infinito, las historias son eternas, y leer mitos sí me parece que puede ser una actividad familiar en la que a sus hijos jamás se les va a olvidar aquello que se han contado por miles de épocas a través de todos los tiempos en este espiral que es en el que vivimos. Muchas gracias por escucharme. Recuerden suscribirse a mi canal y les agradezco tantísimo el que me hayan escuchado.